Listo, ya inicié la grabación. Les digo un poquito la temática de estos eventos. De momento lo estamos haciendo cada miércoles. Son reuniones enfocadas a la parte de diseño en temas CAD, CAE y CAM. Hoy toca el tiempo para hablar sobre soluciones CAD, en este caso sobre soluciones de Siemens. Les agradecemos a todos que se hayan conectado, a los que se van a estar uniendo, esperamos que puedan aprovechar también esa sesión. Esta sesión está siendo grabada, como otras reuniones en los grupos de soporte GDT, CAD, CAE y CAM. Se van a estar publicando los enlaces junto con la información del presentador, en este caso Franco Ramos, a quien le agradecemos su tiempo, junto con el tiempo de la gente de Siemens. Les voy a estar durante la sesión escribiendo en el chat el link de los grupos y también probablemente estaremos poniendo links sobre Siemens y de lo que se esté hablando el día de hoy. Nuevamente les agradecemos a todos, damos por inicio a este webinar, agradecemos al equipo de Siemens su tiempo y cedo el tiempo a Franco Ramos, quien es nuestro presentador la noche de hoy. Adelante, Franco. Muchas gracias por el tiempo, por la oportunidad de poder transmitirles estos beneficios. Para nosotros pues es un placer estar aquí y platicar un poquito de estos temas que cada vez son más frecuentes y más necesarios. Entonces, bueno, para esta sesión, nada más como recordatorio, les pido que me ayuden manteniendo sus micrófonos en silencio si es que no estamos interactuando para evitar cualquier problema de comunicación. Y el día de hoy vamos a ver el tema de acelerar el desarrollo de tus productos integrando el diseño mecánico y eléctrico. Y vamos a ir obviamente desglosando pues el porqué de estas capacidades y funcionalidades que se integran en la solución y en el portafolio de Siemens. La agenda que voy a seguir, como lo hemos hecho en sesiones anteriores, voy a dar una breve introducción con las tendencias de la industria y ahí es en donde podemos justificar la integración de estas soluciones al portafolio de Solid Edge. Voy a cerrar con un resumen de beneficios y desde luego pues abriremos a preguntas y respuestas. Me gustaría comenzar hablando de temas de digitalización, ¿no? Nosotros escuchamos hoy temas como Industria 4.0, digitalización, Internet de las cosas, y pues podríamos llegar a pensar que eso es únicamente un concepto arraigado a la industria, ¿no? Lo cual es completamente erróneo. Hoy estamos más apegados nosotros a la digitalización de lo que pudiéramos llegar a pensar, ¿no? ¿Hace cuánto que ustedes no van a comprar, por ejemplo, un CD de música para escuchar su canción favorita? ¿Hace cuánto que ustedes no toman un taxi de la manera tradicional? Hoy tenemos un proceso digitalizado detrás que no solamente me permite hacer las cosas más rápido, más fáciles, sino que tiene cierta inteligencia para proponernos en base a nuestros gustos qué es lo que deberíamos escuchar, qué es lo que deberíamos comer, ¿no? A qué hora deberíamos salir para llegar a nuestro destino, guarda el historial. Entonces todo eso me va a permitir que mediante este proceso de digitalización que ha envuelto, pues tome yo mejores decisiones de manera más rápida, de manera mucho más precisa. Trasladando esto a la industria es exactamente lo mismo y todo va a girar o va a estar cimentado sobre 4 grandes pilares, ¿no? Que es la velocidad. Hoy estamos en un mercado con tendencias sumamente demandantes. Hoy ya no es suficiente el poder, por ejemplo, optimizar un componente únicamente cambiando el material o reduciendo el espesor. Ya necesitamos llevar, por ejemplo, la optimización a un nivel superior. Sucede exactamente lo mismo en la parte de maquinado o inclusive en la parte electromecánica o mecatrónica, como lo conocemos hoy en día. La flexibilidad para adaptarme a esos cambios, respuestas rápidas a mis clientes, asegurar la calidad de mis productos y finalmente aumentar la eficiencia, hacer más con menos o con los mismos recursos que hoy tengo, bajo una plataforma obviamente de seguridad que va a estar siempre resguardando toda mi información. De esta forma les presento el portafolio de Solid Edge en su versión 2020. También por aquí tengo yo, bueno, estamos próximos a lanzar ya nuestra versión 2021, la cual están completamente invitados y nos gustaría mucho que nos acompañen. Presentaremos las mejoras, las tendencias, las novedades en esta versión y prácticamente vamos a estar basados en la imagen que van a ver a continuación. Nosotros le llamamos democratizar la tecnología. ¿A qué nos referimos con esto? Que todos tengan acceso a esta plataforma, a las mejores herramientas para poder innovar, para sacarle provecho, para poder desarrollar nuevos productos. En el centro están ustedes, nuestros clientes, son finalmente los que van mandando
y qué mejoras debemos nosotros de agregar año con año. Hay un equipo de desarrollo global con miles de ingenieros que están todo el tiempo integrando funcionalidades, haciendo mejoras, agregando disciplinas de ingeniería, y es ahí precisamente en donde este software toma ese valor, está completamente apegado a la industria. Lo que queremos nosotros al final es brindarles herramientas de siguiente generación o con ese potencial para que promovamos esa innovación, esa capacidad de desarrollo sobre un portafolio en crecimiento, como ya lo comenté, y el tema de acceso para todos lo mostraré en un momento más, qué opciones tenemos y qué facilidades hay para que todos ustedes puedan utilizar esta herramienta. Al final este slide lo que dice es que esta tecnología, según algunas encuestas que hemos hecho, pequeñas y medianas empresas, nivelan el campo de juego. Es decir, hace algunos años los grandes proyectos, las grandes máquinas, la gran tecnología, pues las tenían únicamente las grandes empresas, ¿no? Entonces, con este tipo de metodologías, hoy una empresa pequeña o mediana puede perfectamente hacer un gran proyecto, ¿no? Competir con las grandes empresas, puesto que la tecnología que tienen es de punta y es la misma tecnología que están utilizando ellos. El portafolio de Solid Edge 2020 básicamente va a soportar el proceso de desarrollo de nuevos productos de inicio a fin. Como ustedes pueden ver, tenemos la parte de diseño mecánico que presentamos hace algunas semanas en este foro. Hoy veremos la parte de diseño eléctrico y cómo se va a conectar pues con este mundo electromecánico. Tenemos la parte de simulación que iremos viendo en sesiones posteriores, validar que mis componentes son funcionales. La parte de manufactura, ya sea con manufactura aditiva o manufactura tradicional, centros de maquinado, 2, 3, 5 ejes, maquinado con robots, publicaciones técnicas, manuales, instructivos, catálogos de parte, gestionar toda la información para asegurar que todos vemos la última versión liberada, y al final pues tenemos herramientas de colaboración para compartir ya sea internamente, alguna otra área o hacia mi cliente, proveedor, pues el modelo que yo estoy trabajando. Entonces, este básicamente es el portafolio que se subdivide a su vez en algunas otras capacidades. Y hoy veremos, como comentamos, la parte de diseño electromecánico y pues qué ventajas tiene esta parte. Al final esto, como mencionamos hace un momento, viene completamente alineado con las tendencias de la industria que impactan este tema de diseño electromecánico. Hoy prácticamente arriba del 90% de los componentes que ustedes ven, si miran a su alrededor, son componentes que de una u otra forma tienen un componente electrónico en su interior, o tienen desde la creación como tal, pues la idea de tener una parte electromecánica. Esto ha aumentado considerablemente y en los diferentes sectores que ustedes pueden llegar a ver. Ahora bien, el 80% de los productos innovadores son identificados por componentes electrónicos o eléctricos y agregar una parte de control. Entonces, eso va a ser muy importante, puesto que necesitamos un software que, si bien me permita diseñar de manera mecánica mis componentes, estructuras, chapa metálica, superficies, elementos sólidos, renderizados, etcétera, pues se conjugue o se conecte de manera correcta con toda la parte eléctrica apegada a estándares comerciales. Eso lo que va a provocar al final es que mi tiempo de desarrollo, si vemos esta tabla en donde tenemos la parte del diseño contra el revenue, básicamente el retorno de inversión, pues en donde yo comienzo con el diseño de mi producto, el diseño conceptual, vamos a tener una etapa de inversión. Yo tengo que invertir o inyectar dinero para poder diseñar, sacar un prototipo, etcétera, hasta que sale al mercado. En cuanto sale al mercado, empieza esta curva productiva que pues ya puede ser tan larga o tan corta y tan alta o la modificación que vaya teniendo dependiendo del producto, pero lo que nosotros vamos a hacer con este proceso, con esta solución, es disminuir el tiempo que nosotros aplicamos a esa etapa de inversión y maximizar la curva en la que nosotros estamos obteniendo un beneficio. Esa va a ser la intención y el objetivo de este portafolio de soluciones, disminuir el tiempo de comercialización de mis productos. Aquí tengo algunos ejemplos. En realidad, aplicaciones hay muchísimas y más en la parte electromecánica, ¿no? Todo ello pues se va a centrar en la parte de arneses, cableado, generación de algún tipo de componente con algún elemento de control, gabinetes, etcétera, que conllevan
arneses, pueden ser tan complejos como algunos cables o un arnés completo, como lo vemos ahí, de un automóvil. En realidad, el proceso para generarlo es el mismo y el software es quien me va a ayudar a gestionar toda la información. Clientes activos, pues bueno, tenemos aquí nuestro caso de éxito. La empresa WashTec se dedica a hacer máquinas de lavado de piezas automotrices y prácticamente ellos hacen gabinetes como los que ven en pantalla con muchos más cables. Ese es pues cómo comienza en realidad el gabinete, pero pues de esta forma ellos han no solo reducido el tiempo de comercialización, sino para que ustedes se den una idea, antes si había alguna falla en la máquina, bueno, hablaban a WashTec y WashTec enviaba a un ingeniero con una bobina de cables, ¿no? Entonces llegaba el ingeniero, veía cuál era la falla, qué cable era y pues comenzaba a cortar los cables o se llevaba pues un cable de cierta dimensión. Él sabía que el cable más largo en la máquina era de 5 metros, se llevaba un cable cortado a 6 metros y pues bueno, llegando ahí resultaba que el cable dañado era el de 4.2 metros, por ejemplo, y pues todo lo demás era desperdicio o merma, ¿no? Hoy con esta tecnología tienen perfectamente identificados los cables con un tag como de identificador, en donde pues la persona lo único que hace es reportar que hay una falla en tal cable o se quemó o cualquier componente y ellos en planta ya saben cuál es el cable, cuál es el origen, cuál es el destino, de qué color es, de qué calibre, cuál es la longitud, lo cortan, lo empaquetan, lo mandan por paquetería y ni siquiera tiene que ir un técnico a hacerlo. Entonces, eso ha reducido la merma de manera muy, muy importante. Miles de dólares se han ahorrado realmente con estas tecnologías de incorporar la parte mecánica y la parte eléctrica y vamos a ver ahora pues básicamente cómo funciona y cuál es el objetivo. De esta forma, el diseño electromecánico pues toma una fuerza importante o va a ser clave en el desarrollo de nuevos productos. La solución se llama Solid Edge, del portafolio de Solid Edge Wiring and Harness Design, básicamente para el diseño de cableado o arneses eléctricos, en donde lo que vamos a resolver es lo siguiente y cómo funciona normalmente en la industria es nosotros tenemos en la parte izquierda de su pantalla al diseñador mecánico. Ese diseñador mecánico que está haciendo los componentes en 3D, ensambles, está colocando como tal las piezas de chapa metálica, agregando materiales, colores, y en la parte de la derecha, completamente desconectado, tenemos a un ingeniero eléctrico haciendo diagramas esquemáticos, diagramas de control, diagramas de potencia, unifilares, trabajando en base a bloques, completamente otra metodología. El problema es cuando queremos integrar esto, y ustedes saben la cantidad de componentes electrónicos que puede llegar a tener un modelo. Imaginen estar controlando las famosas referencias cruzadas, ¿no? Cada que ustedes agregan un cable, pues se agrega un consecutivo, y si quitan el número 1, pues tienen que volver a barrer toda la información para asegurar, primero, que no tiene ningún cable repetido y dos, eliminar los números. Normalmente eso no pasa, ¿no? Si quitan un cable, pues el número 3, 5 y 7A, por ejemplo, ya no se utilizan y se sigue con el proyecto. Entonces, este tipo de tecnologías, al estar completamente conectadas, lo que va a hacer es controlar primero esas referencias cruzadas y que cada quien trabaje en el mundo y en la especialización que tiene, pero todo mediante un proyecto completamente conectado, transparente, en donde si el ingeniero eléctrico agrega un botón, una zapata, algún elemento o componente electrónico, el ingeniero mecánico va a ser notificado y le va a decir, bueno, acaban de agregar estos 5 componentes, ¿cuáles son en el modelo 3D? Simplemente con clics le voy a decir, bueno, son estos 4 y el sistema me va a ayudar a cablear automáticamente en base a lo que el ingeniero eléctrico está realizando. Entonces, ahí es en donde precisamente vamos a tener esta conexión o esta interacción que me va a permitir pues eliminar también esos problemas o errores en las etapas tempranas de diseño. El software está constituido de manera modular, como comentábamos, para aquellos que están orientados a hacer arneses, cableado, configurarlo o intercambiar archivos e información entre el modelo 2D y el modelo 3D. Y aquellos que se dedican a hacer arneses, básicamente si ustedes ya tienen su arnés o su cableado generado, este módulo de Harness Design lo que les va a permitir es hacer el aplanado o el desarrollo de la red, colocando pues toda la información relevante, cada uno de los componentes, número de parte, el proveedor, el origen, el destino, etcétera. Toda la información que yo quiera agregar se puede hacer directamente desde la aplicación. Entonces voy a ir al modelo 3D para mostrarles
un poco cómo funciona esta aplicación, en donde lo primero que quiero mostrarles es que tengo dos interfaces completamente independientes. Es decir, en la ventana pequeña lo que yo tengo es Solid Edge Electrical y en la parte de atrás yo tengo Solid Edge, la parte mecánica. ¿Por qué son dos aplicaciones? Aunque están completamente embebidas, como lo comentamos, porque cada quien está realizando sus labores. El mecánico, los ensambles, el eléctrico, los diagramas de instrumentación, control, diagramas de potencia, y puedo trabajarlos. No es raro que el mismo ingeniero trabaje la parte mecánica y la parte eléctrica, no hay ningún problema, lo pueden tener como lo estamos usando en este punto, dos pantallas, y podemos colaborar e intercambiar información entre uno y otro. Entonces, para comenzar, bueno, tengo aquí la parte mecánica, en donde lo que ustedes ven es un ensamble, una pequeña máquina, por ejemplo, que lleva algún proceso de embotellado, de etiquetado. Y lo que yo tengo en la parte inferior, por ejemplo, son los gabinetes de control o el pequeño gabinete. Bueno, ya pudo haber pasado por diferentes etapas, desde luego la parte de diseño para hacer todas las piezas de chapa metálica, la parte de nesteo, la parte de manufactura, la parte de simulación para asegurar que esas ventilas están en el lugar correcto, por ejemplo, va a ser algo importante. Y bueno, aquí lo que voy a hacer es discretizar información para decirle, quiero que me muestre solamente el gabinete electrónico. Entonces, ahora sí, aquí vemos lo que está haciendo el ingeniero mecánico, por ejemplo, todos los ensambles, y estos cables provienen directamente de lo que el ingeniero eléctrico está diseñando en la aplicación, ¿sí? Entonces, aquí en la parte superior yo tengo, si ustedes se fijan, una serie de comandos muy simples de trabajar, en donde, bueno, nosotros proponemos o promovemos, más bien dicho, muy bien, mucho el uso del 3D. Pero aquí es donde yo les pregunto, ¿cómo es más fácil hacer un cable, en 2D o en 3D? ¿No? Definitivamente es más simple en 2D, hay que generar nada más una línea, dos puntos de conexión y listo. Entonces el software lo que va a hacer es trazar ese spline, ya traduciendo esto al argot de diseño, y lo que va a hacer es llevarlo o trazarlo pues por cada uno de los pines que yo tenga especificados. Aquí los colores están muy bien mapeados y esto viene directamente de la aplicación eléctrica. Hoy no voy a trabajar sobre la parte mecánica, puesto que ya lo hemos visto antes, y voy a mostrarles algunos detalles más de la parte eléctrica. Como ustedes pueden ver acá en la parte izquierda, exactamente igual que como si yo tuviera un ensamble, o tengo el árbol de historia o el árbol de componentes. Bueno, igual en base a proyectos, lo que yo voy a tener es, por ejemplo, diferentes diagramas que me van a permitir a mí ir visualizando la información desde una plantilla que es completamente personalizable hasta tener pues diagramas ya un poco más avanzados dependiendo de qué es lo que yo esté trabajando. Estos diagramas van a venir en todo momento, observen, acompañados de información. Si yo tengo, por ejemplo, aquí un pin o un bus de datos que tenga una serie de conexiones, el software ya sabe la nomenclatura que debe utilizar. Por ejemplo, si se fijan aquí, el número consecutivo, el color, negro, rojo, naranja, amarillo, etcétera, nomenclatura dependiendo del estándar que yo esté trabajando, qué tipo de cable es, e inclusive el calibre que yo voy a trabajar. Voy a abrir, por ejemplo, acá un diagrama adicional en donde tenemos pues todo el diagrama de conexión. La forma de trabajar esta aplicación realmente es muy simple. En la parte superior tengo organizado por pestañas pues todos los comandos que yo puedo utilizar, lo cual también va a ser una ventaja el reutilizar todo lo que estamos acostumbrados a hacer en Windows, ¿no? Control C, Control Z, Control V, etcétera, para poder insertar. Aquí observen cables, multicores, conectores, slicers, espaciadores, y el sistema es completamente inteligente. Yo puedo agregar cable a cable, es decir, observen cómo tengo yo esta herramienta de Snap, en donde doy un clic, doy por ejemplo un siguiente clic y el software me va a permitir agregar más información o desde luego agregar un cable único. Selecciono, observen aquí, coloco y tendría yo la información completamente agregada. Ahora, cada que yo agrego, por ejemplo, un elemento, en este punto, el software le va a agregar el identificador. Aquí me dice que es un cable 938, eso viene completamente direccionado por algunas plantillas que yo puedo utilizar. Yo le digo al software, bueno, quiero que utilices un consecutivo que empiece con un prefijo, vaya, o de manera alfanumérica, eso yo lo puedo controlar, pero el software ya automáticamente
va agregando la información que se requiere. O bien puedo yo decirle que quiero agregar, por ejemplo, múltiples conexiones, hago una caja de estos puntos, hago una caja de los puntos en la parte superior y simplemente lo que yo tendría pues son todos los cables insertados. Entonces, si yo tengo múltiples conexiones o algo similar a como si fuera un bus de datos en donde tenga 18 pines a conectar con 18 pines en la parte superior, simplemente selecciono todos, los deslizo y el software, aquí observen, 38, 39, 40, 41 y me va actualizando toda la información. Ahora, cualquier cable, si yo selecciono en este momento todos los que acabamos de generar y doy un clic derecho en propiedades, voy a poder acceder precisamente a todas las especificaciones técnicas, desde cuál es el color que va a tener, y esto me va a servir después para llevarlo inclusive a un listado de componentes que me permita pues vaciar toda la información y colaborar inclusive con un archivo de Excel, ¿no? Para sacar un tema de costos, aproximar una cotización, algo ya muy cercano. Y aquí observen, pues basta con seleccionar pues cuál es el código de color que yo deseo, por ejemplo, color amarillo, el material en base a especificaciones que tengo precargadas y puedo seguir alimentando también. El sistema trae de manera predeterminada ya una base de datos que es abierta, es decir, puedo yo seguir complementando con estándares que no necesariamente tengo que crear. Desde nuestra página también se pueden descargar digamos, estándares adicionales, ¿no? Dependiendo del que yo trabaje. Por ejemplo, en base a este material TWP, ¿cuál es la especificación? Yo tengo cargado ahora únicamente este calibre. Selecciono y aquí tengo algunas otras componentes y herramientas que yo puedo utilizar si quiero conocer cuál es el diámetro, por ejemplo, exterior de estos cables y propiedades que yo puedo llenar ya sea de manera automática, como el calibre, o de manera manual, alguna descripción que me ayuden a llevarlas posteriormente, pues algún listado de componentes sin ningún problema. Observen aquí como dice el software que tiene una longitud de 0. ¿Por qué? Como les comentaba, aquí estamos creando cables en 2D y no es hasta que se conecta con la aplicación 3D que puedo yo regresar y arrojar cuál es la longitud de estos cables. Entonces, bueno, por el momento lo voy a dejar de esta manera para que ustedes puedan ver qué otras capacidades tengo. En la parte izquierda inferior yo tengo todos los apartados para las bibliotecas. Es una biblioteca muy extensa de miles de componentes que yo puedo utilizar en base a un estándar. Observen, aquí tengo un estándar ANSI, tengo un estándar IEC. Dependiendo del que yo vaya a trabajar, ahora un estándar ANSI tengo pues conectores, breakers, switches, botones, diferentes tipos de capacidades, motores inclusive. Si yo despliego aquí los motores, bueno, me dice es un motor bifásico, trifásico, de qué características, y al yo seleccionar cada uno de los elementos o componentes, pues me aparece el símbolo, como lo está acostumbrado a trabajar el ingeniero eléctrico. Y si observan, aquí tengo ya las referencias que el software va a agregar. Entonces basta con seleccionarlo, posicionarlo. Aquí tengo obviamente herramientas para rotarlo, colocarlo en la posición adecuada, pero el software me ayuda automáticamente pues a enlistar cada uno de los componentes. Entonces, en cuanto yo doy un clic, observen cómo me dice que es el componente, device 304, ya hay una nomenclatura agregada, es un motor de corriente alterna, por ejemplo, y se conecta en 2 pines. Entonces, automáticamente el software va a saber si yo conecto 2 fases, aun cuando no es una aplicación orientada a la simulación eléctrica o electrónica, sí me permite hacer un cálculo rápido de cortocircuito y un cálculo rápido de cargas en los cables. Es decir, voy a poder ver los amperajes, ahora se los voy a mostrar más adelante, y voy a poder dimensionar si el cable que yo estoy insertando con la nomenclatura y más bien la especificación de calibre que estoy agregando es suficiente o necesito incrementar el calibre por la corriente que va, digamos, a circular por este elemento. El software lo que va a hacer en este punto es seguir trabajando obviamente la parte eléctrica, e inclusive si yo voy a la parte superior, observen cómo tengo la capacidad de ir obviamente alternando entre las diferentes pestañas, y aquí encuentro la parte de reportes. Entonces, de manera muy simple, yo puedo obtener, por ejemplo, un reporte de conectores. El software va a barrer ahora toda la información, trabaja en base a proyectos. Yo tengo aquí un proyecto que se llama, por ejemplo, gabinete eléctrico, y después tengo subdivisiones, como si fueran subensambles,
en donde voy a tener pues cada uno de los segmentos con los planos agregados. Esa información la voy a poder vaciar de esta manera. Observen, aquí me dice el conector X45 lleva el cable 101 y 103, lo que comentábamos con Wastec. Estos son, aquí es en donde yo podría arrojar las referencias cruzadas al final. ¿Qué conector y cuál es la cavidad o el cable en base a la nomenclatura que se está estipulando? Esto lo puedo guardar y exportar al formato que a mí me interese. Observen aquí otro reporte que está bastante interesante, que es toda la lista de cables que nosotros estamos insertando. Entonces, esto es lo que al final yo puedo obtener como un entregable, puesto que aquí tengo todos los números de cable, 1, 100, aquí está toda la nomenclatura, y me dice cuál es el material, cuál es la especificación, cuáles son las longitudes, hasta que no conecte el 3D regresarán para acá, cuál es el color, el diámetro y desde qué componente hacia cuál va y en cada uno de los pines. Entonces, aquí es en donde comentábamos el tema de Wastec, se descompuso, se quemó o necesito una refacción del cable 112. Bueno, ellos perfectamente saben de qué componente a qué componente va, cuál es el calibre que deben trabajar, cuál es la longitud, lo cortan, lo preparan, lo empaquetan y lo envían. Eso es como pudiera funcionar. Todo está completamente integrado. Si modifico cualquier componente o cualquier dispositivo, por ejemplo, en la parte mecánica, es decir, si yo el gabinete, algo que pasa mucho, ¿no? Oye, necesito agregar una parte, un arrancador más o una protección. El ingeniero mecánico normalmente decía, es que ya no cabe en el gabinete, lo voy a tener que hacer más grande. Bueno, al hacer esa modificación, las longitudes de los cables cambian automáticamente y ahí es en donde está toda la integración pues completa de esta aplicación. Entonces, basta con seleccionar la información y aquí tengo dos modalidades que básicamente le llaman el bridge in y el bridge out, que es exportar e importar. Y en el 3D yo tengo exactamente la misma información. Cuando yo haga una modificación, se encenderá aquí el botón de que haya alguna modificación adicional y comenzará a agregar precisamente estos componentes. Ahora igual por cuestión del tiempo, les voy a mostrar cómo funciona esta parte con este pequeño video. Entonces ahí tienen la aplicación, tengo algo que le llaman cross select. Si yo selecciono un componente en la parte eléctrica, se inserta o se resalta en la parte mecánica y lo único que tenemos que hacer es simplemente cablear y el software lo que hará es generar esos splines. Ahora, ¿cómo los va a hacer o en base a qué ruta? El software lo genera por algunos pines que yo le establezco, pero ahí es en donde ya entra la parte mecánica, no necesariamente la eléctrica, a utilizar elementos de la parte de routing, es decir, quiero mover estas aplicaciones o rutearlas por estas otras entidades. Una vez que yo tengo el arnés en 3D, lo que puedo obtener, observen, es un diagrama como el que vemos en pantalla. El arnés completamente desarrollado con cada una de las tablas y longitudes que el sistema me puede estar controlando. Déjenme visualizar si puedo. Tengo este diagrama por aquí para podérselos mostrar más a detalle y poder comentar algunas cosas adicionales. Entonces, esto va a ser muy importante, puesto que toda la información, al estar completamente vinculada, pues bueno, voy a tener ventajas adicionales sobre la parte del dimensionamiento de equipo, obviamente ahorro en el tema de material y muchas otras ventajas que sin duda pues me van a dar ventajas adicionales de mi producto, ¿no? Entonces, bueno, este es un arnés simple, en realidad quería mostrarles el arnés más complejo, pero aquí lo que me dice, observen ya leyendo la información del modelo 3D, me dice que este componente con respecto al otro tiene un cable de 110 milímetros o pulgadas, dependiendo en el estándar que yo esté trabajando, y toda la información pues completamente vinculada. Aquí en la parte inferior ustedes van viendo todos los comandos o tabs, cómo se van agregando cada uno de los elementos, y así es como pudiéramos nosotros llegar a trabajar con esta aplicación. Entonces voy a regresar para mostrarles algunas aplicaciones adicionales, como lo que les comentaba. Una vez que nosotros tenemos completamente el modelo 3D, pues me va a permitir hacer un cálculo o más bien validar algunas reglas de diseño, lo que comentábamos de apariencia, es decir,
desde algo tan simple como todos los textos deben de estar con cierto tamaño, apegarme a una norma o un estándar comercial, que todos los componentes estén conectados, independientemente si es a tierra o a fase, la consistencia o que básicamente no tenga un cortocircuito, y los componentes en donde voy a obtener un reporte como el que está en la parte inferior, de manera, digamos, informativa, ¿no? Voy a tener advertencias que me va a decir que hay una inconsistencia en cada uno de los componentes. Estas que están en color rojo son ligas. Si yo doy un clic, el sistema me direcciona automáticamente al componente, y de manera gráfica lo que yo voy a ver es como lo que van a ver en su pantalla, con colores prácticamente. Si tengo yo un interruptor normalmente abierto o normalmente cerrado, voy a dar un clic básicamente en ejecutar. Vamos a ver cómo funciona. Aquí lo que ven es una batería, un switch y una lámpara conectados obviamente a sus fases y a tierra de manera muy simple, y lo que hacemos es ese análisis y van a ver ustedes cómo se torna en verde. Ahí en ese momento pues ya yo puedo abrir o cerrar ese interruptor, y ahí me está diciendo la lámpara, por ejemplo, cuál es el voltaje que tiene, cuál es la corriente, la resistencia en ohms que está manejando, y yo puedo dimensionar básicamente si por ese cable de a lo mejor cierto calibre están pasando 2 amperes, bueno, puedo yo estar seguro de que el cable está o no resistiendo. Dentro de mi biblioteca, observen, yo puedo buscar en base a filtros y decirle, quiero que me arrojes un componente que contenga la palabra lámpara, a lo mejor quiero cambiarla, por ejemplo, de especificación, y el sistema me lo filtra, y lo único que hago es seleccionar, confirmar que se conecta de la misma forma, puedo yo variarla si es que se requiere, y listo, el sistema me agrega una lámpara más pequeña o más grande. Sucedería exactamente lo mismo para pues hacerlo con un motor o con cualquier otro componente adicional. Entonces, así es como funciona la parte de validación. Ahora yendo a un ensamble ya o a un diagrama más amplio. Anteriormente era simplemente el ejemplo, batería, lámpara y contactor. Aquí ya tenemos un diagrama mucho más amplio en donde puedo yo dimensionar la información. A la izquierda ahí, si ustedes ven los controles de simulación, pues puedo yo controlar cuál es el estado de cada uno de los switches o interruptores y ver cuáles las especificaciones de cada uno de los equipos. Entonces, básicamente voy a poder predecir estas reglas con algunas validaciones muy simples. Otra vez, la intención no es hacer un análisis electromagnético y demás, sino simplemente validar que lo que yo estoy diseñando, conectando, está correctamente, no tengo ningún tema de cortocircuito, conecto una fase con tierra, etcétera, para poder validar básicamente en etapas tempranas de diseño. Entonces lo que tengo pues son al final diagramas inteligentes, tengo bibliotecas de partes ya sea en 3D o en 2D, lo que llamamos bloques, es una solución integral, me valida las reglas de diseño, puedo yo simular este diagrama para ver cómo se comporta la corriente, y pues la colaboración al final será mucho más eficiente. La forma en la que trabaja básicamente es la que ven en su pantalla. Yo voy a tener una biblioteca central en donde ya sea que tenga un usuario trabajando la parte mecánica o un usuario trabajando la parte eléctrica o múltiples usuarios en cada uno de los dos ambientes, tengo una biblioteca de partes central. Entonces puedo yo ir alimentándola para que todos tengan siempre la información actualizada. Y en la parte inferior obviamente tengo ese conector con la parte 3D mecánica de Solid para poder colaborar y hacer esta función de unión, ¿no? Adicionalmente, también tenemos la parte de diseño de PCBs. Ahí podríamos hacer una sesión un poco más extensa. Es una solución de nicho completamente que viene de la adquisición también de Mentor Graphics. Es una solución que ya tiene muchos años, líder en el mercado. Y aquí lo que vamos a hacer es colaborar la parte electrónica con la parte mecánica. Es decir, hasta hace un momento en la parte electrónica, al sistema podía yo estipularle el detalle que a mí me interesara, o podría trabajar con una especie de cajas negras. Decirle, estos son los conectores, qué es o qué hay adentro, no me interesa en este momento. O puedo yo ir al detalle de decirle, bueno, esta es la placa con todos estos elementos y conectores. ¿Cómo funciona? Bueno, van a ver ustedes, este es Solid Edge PCB Design, orientado completamente a esta parte electrónica, y ustedes van a ver cómo el funcionamiento, copiar algunos elementos, la nomenclatura, las referencias cruzadas
Y aquí algo que es muy complejo, pues es comenzar a generar todas las trayectorias, las capas, desde luego las rutas que el software va a trabajar. La intención es hacer, desde luego, ese modelo o esa placa que nosotros veíamos hace un momento en el modelo 3D. Y el software tiene la capacidad de conectar el diseño o el ICAD, la parte electrónica, con el MCAD, que es la parte mecánica. Entonces yo voy a poder insertar, por ejemplo, un transistor, nuevamente en 2D, y el software va a ir agregando toda la información en 3D, asegurándose de que no hay ninguna interferencia o colisión. Observen ahí, yo agrego el símbolo del 2D y me dice, no, ahí no lo puedes poner porque choca con tu motor o choca con algún otro componente. Entonces yo voy agregando esos módulos en 2D, pero digamos, lo que va haciendo el software atrás o de manera oculta o tras bambalinas, ¿no? Es ir generando todas esas trayectorias y rutas. Ahora van a ver a continuación, cuando tengamos que agregar pues todas las, ya como tal las conexiones, ven ahí un montón de líneas, en donde el software tiene esas referencias cruzadas. Me está igual asegurando que puedo yo generar estos diagramas o estos PCBs, ya sea de una o dos capas, dependiendo de cómo lo esté trabajando, hasta llegar al modelo que ven en pantalla. La ventaja es que este modelo, observen aquí cómo tengo las líneas, y yo con herramientas completamente electrónicas puedo deslizar y decirle, bueno, quiero que los redirecciones o que los apegues a cómo funciona en la parte electrónica, me hace esos trazos de manera correcta, y pues yo puedo tener básicamente ahora sí la tranquilidad de que no solamente el modelo está optimizado, sino cuando llevo yo esto a la parte electrónica, pues ya cada que yo inserto una resistencia, un capacitor, un transistor, el software sabe cuál puede llegar a ser su disipación de calor, su resistencia térmica, desde luego el material del que está hecho, y yo podría hacer de manera muy rápida un análisis orientado a la a simulación de fluidos o a transferencia de calor, para decir, bueno, con esta placa, ¿qué ventilador, qué disipador necesito, en dónde lo requiero? ¿No? Y asegurar que mi placa pues, no va a exceder cierta temperatura permisible para pues, asegurar el funcionamiento y evitar daños y demás, ¿no? Entonces, como ven, la solución mecánica electrónica, bueno, es bastante completa, empezando desde lo que vimos la sesión pasada, modelos 3D completamente paramétricos, inteligentes, etcétera, con la parte electrónica, la parte electrónica y el diseño de PCBs que prácticamente están completamente integrados, ¿no? Entonces voy a poder administrar mi diseño, y lo más importante es que esto se va a conectar con el resto del portafolio que habíamos comentado. Es decir, si yo después de aquí voy a la parte de manufactura, dependiendo de lo que yo esté trabajando, o a la parte de generación de información o manuales instructivos, voy a poder utilizar el mismo modelo, bibliotecas de componentes, reglas de diseño, y esta herramienta pues colabora de manera transparente con formatos DXF, PDF, DWG y desde luego los formatos neutros que encontramos en el mercado. Entonces regresaré al primer slide o de los primeros que habíamos mencionado, en donde teníamos, ¿se acuerdan? Democratizar la tecnología, herramientas de siguiente generación, pero nosotros lo que queremos es que todos tengan acceso a esta tecnología. Entonces, el software tiene diferentes vertientes o diferentes modalidades para el tema de licenciamiento. Lo primero es, obviamente, tenemos una tienda en línea, ¿no? En donde ustedes pueden meterse, ver los costos, tal cual como si ordenaran algo, colocar tarjeta, comprar y hacer modelos suscripción, modelos perpetuos. Tenemos entrenamiento completamente disponible, presencial o ahora pues con esta modalidad virtual que ustedes pueden estar obteniendo, dependiendo de la solución que trabajen, la solución mecánica, la parte eléctrica dividida en estas dos vertientes, como lo vimos, el cableado, la parte de arneses. Y el esquema de adquisición pues puede ser ya sea mediante suscripciones mensuales, suscripciones anuales, licencias permanentes, o también tenemos una solución completamente orientada a empresas emergentes, startups, en donde nosotros proveemos la tecnología durante un año para que ustedes puedan diseñar, licenciamiento completamente legal, comercial, es decir, ahí es en donde nosotros entramos a apoyarlos para ir de la mano y crecer en conjunto, ¿no? Esa va a ser la idea. Y voy a resaltar el último punto en donde mencionamos que pues para nosotros lo más importante son ustedes y los que van marcando esas tendencias, ¿no? Hay una metodología, un proceso en donde nosotros vamos capturando todos los, digamos, nos le llamamos tickets, pero todos los requerimientos
que ustedes nos van mencionando, el software debería hacer esto, o sería más fácil si lo hiciera de esta forma, o deberían agregar esta otra funcionalidad, o en base a las tendencias, estas disciplinas de ingeniería, etcétera, y el software se va recreando año con año. Si ustedes ven el portafolio de Siemens, de Solid Edge, de hace 5 años al de ahora, no se parecen absolutamente nada, ¿no? Se va replanteando y reformando para tener la mejor solución del mercado, y lo que ha hecho Siemens es adquirir las compañías, pues al final que eran líderes en ese sector. Es el caso de Mentor Graphics, y ahora integra todas las soluciones en este portafolio con pues todas las ventajas que ya explicamos previamente. Entonces, de esta forma, en unos 45 minutos es un resumen de lo que hace la parte mecánica con la parte eléctrica. Me gustaría pasar ahora a una sesión de preguntas y respuestas, para lo cual, bueno, acá tenemos también al equipo. Cualquier duda pueden escribir en el chat o me pueden ayudar también abriendo sus micrófonos. Y bueno, Germán, aquí no sé si quieran agregar algo adicional de este tema. Sí, muchas gracias, Franco. Bueno, pues comentarles que primero nuestro siguiente evento aquí en el grupo de Moisés es el próximo 16 de diciembre. Vamos a estar viendo maquinado de componentes con herramientas de siguiente generación, es decir, la parte CAM de Solid Edge. Entonces, les digo, es el 16 de diciembre, igual a las 8 de la noche, como iniciamos el día de hoy. Adicional, también me gustaría invitarlos el próximo jueves 19 a las 11 de la mañana y o a las 4:30 de la tarde. Vamos a tener un evento de Solid Edge 2021. En un momento más les voy a poner las ligas en el chat para que puedan inscribirse, porque bueno, tenemos un cupo limitado de 100 personas. Entonces, les digo, es el jueves 19, Solid Edge 2021. Tenemos un evento a las 11 de la mañana y otro a las 4:30 de la tarde. Exacto. Nada más ahí para hacer la aclaración. El evento es el mismo. O sea, ustedes pueden inscribirse al que más les acomode, pero es exactamente el mismo evento en la mañana que por la tarde, ¿no? ¿Quién? Sí, exactamente, Franco, gracias. Y les voy a poner las dos ligas. Correcto. Perfecto. Déjenme abrir acá el chat. No sé, Germán, si tengas algún comentario adicional. Sí, que quizás sea una buena oportunidad para los startups, ¿no? El aprovechar el programa de startups que tenemos y que pudieran, pues, adherirse al programa, ¿no? Correcto. Sí, como les comentaba, este programa de startups, ustedes se registran en una liga que también, Kim, si me haces favor de ponerla acá en el chat. Ustedes se registran y tal cual, les damos las licencias que necesiten para que sus ingenieros puedan básicamente soportar el proceso de desarrollo durante un año completo, tecnología mecánica, tecnología eléctrica. Obviamente hay algunos requisitos, ¿no? Básicamente es que sea una startup, es decir, que no haya una facturación arriba de $1 millón, me parece, que tengan menos de 3 años de haber creado su empresa, es decir, temas normales para una startup. Con eso aplican, les damos la tecnología, y no solo eso, sino también el entrenamiento, el soporte, el respaldo y el crecimiento. Hemos tenido algunas empresas que han pasado por este proceso y que, bueno, hoy son bastante exitosas, tienen contratos importantes con grandes marcas y demás. Por ahí también podríamos en algún momento compartir la información, ¿no? Muy bien, de cualquier forma, pues les dejo aquí los datos de contacto. Cualquier duda, pregunta que tengan, por favor, háganosla llegar. A la derecha pueden escanear para conectar conmigo en la aplicación de LinkedIn. En la parte izquierda, si gustan mandar algún mensaje, o ahí está también mi correo, franco.ramos@siemens.com. Y con todo gusto nos ponemos en contacto, hacemos sesiones adicionales para ver un poco más a detalle lo que es la solución, o ya centrarnos
en un tema en específico y bueno, poder contestar cualquier duda o pregunta que tengan, ¿no? Moisés, no sé si ¿Preguntas? Ajá. Sí, yo tengo una pregunta. Y bueno, y obviamente si alguien más quiere preguntar, adelante. Claro. Mi pregunta, en el caso de Solid Edge para PCB, sé que hay otras soluciones que te llegan a simular en los electrónicos cosas como la temperatura, y para algunos es importante esta parte. Claro, entendemos que Solid Edge es mucho del diseño y que se está desarrollando, pero ¿hasta dónde llega el alcance de la parte de PCB que mencionas de Solid Edge? Perfecto, bueno, tiene toda la parte de diseño y la parte de simulación está completamente soportada, y no solo eso, sino el software está especializado principalmente para análisis térmicos, ¿sí? ¿Cuál podría llegar a ser a lo mejor, no una limitante, sino no es el objetivo del software, hacer un análisis electromagnético o un análisis o simulación de funcionamiento, por ejemplo? Eso no lo hace. Pero cuando tú cargas ese PCB, ya automáticamente todos los componentes tienen su material, conductividad, resistencia térmica, densidades, etcétera. Y tú puedes hacer un análisis térmico considerando solo la placa en un análisis estacionario, es decir, en este momento, cuál es la temperatura que emana el disipador, o un análisis transitorio, diciéndole, quiero que analices esta placa hasta que llegue el disipador a los 90 grados Celsius o durante una hora, y el software te va a hacer ese estudio. Ahora, lo puedes hacer solo en la placa o considerando el ambiente. Un análisis le llaman abiertos o cerrados. En el gabinete completo, o inclusive puedes interactuar con otros componentes si tienes, dependiendo obviamente de la aplicación que estés trabajando, si tienes algún tipo de procedimiento de enfriamiento, etcétera, también lo puedes tú colocar. Yo creo que en la parte de simulación que trabajemos, podemos hacer dos vertientes. Uno, ahora ya mencionó King que viene la parte mecánica, de maquinados. Podemos en la parte de simulación partirlo para hacer simulaciones, fenómenos físicos como esfuerzos, deformaciones, factores de seguridad, digamos, lo normal. Y también, ya sea en la misma sesión o dependiendo del tiempo, podemos abordar toda la parte de diseño de validación en torno a fluidos. Ahí creo que va a quedar un poco más claro. Pero para responder la pregunta ahora, toda la parte de simulación térmica está soportada. Y eso Excelente. obviamente conjugarlo con análisis que le llaman multifísicos. La parte térmica en conjunto con la parte mecánica, ¿no? Esfuerzos, deformaciones, factores de seguridad y demás. Gracias, Franco. Sí, respondiste a mi pregunta. Aquí en el Perfecto. chat tenemos una pregunta de Rodrigo. Dice, ¿qué ventajas en cuanto a modelado síncrono tiene Solid Edge sobre NX? Perfecto. Bueno, ahí lo primero que me gustaría resaltar es tanto Solid Edge como NX son, digamos, propiedad de Siemens, y al ser así, comparten prácticamente la metodología. Es decir, Synchronous Technology es una patente y el motor que funciona detrás de todo el proceso de modelado. Entonces, yo podría decir que las ventajas en cuanto al modelado Synchronous es exactamente, o sea, no existe, es exactamente el mismo procedimiento y las capacidades son exactamente las mismas, porque los dos comparten esta tecnología. Si hablamos de diferencias entre softwares, lo que comentábamos la vez pasada es el segmento y la vertical hacia la que están orientados, ¿no? Básicamente NX es un software que está orientado a un sector automotriz, aeronáutico, que soporta el 1.000.000 de partes, ¿no? Por ejemplo. Y Solid Edge contiene las mismas características, que contiene la capacidad de abrir grandes ensambles, pero está orientado a diseño de producto, a abrir miles de componentes. Entonces, realmente, en cuanto a diseño, inclusive la forma de diseñar en uno y en otro son muy similares. Lo que sí es que en NX tengo un módulo especializado para diseño, por ejemplo, de moldes avanzados o diseño de asientos, ya componentes o módulos muy específicos para el sector automotriz o aeronáutico. Pero en lo que es diseño básico es exactamente lo mismo, o más bien diseño, no llamo básico. Lo que es diseño desde cero es exactamente el mismo proceso. Excelente, gracias. Por aquí, al inicio se había conectado, a lo mejor si gusta preguntar, también una persona que diseña fixtures.
Para la parte de fixtures, ¿qué herramientas de Solid Edge pudieran incrementar la productividad? Ok, para el diseño de fixtures o elementos de sujeción, la parte de síncronos es lo que más te va a impactar. La sesión pasada hicimos una demostración de cómo funcionaba, pero por acá está grabada. A lo mejor sería bueno que pudieras revisar un poco, porque ahí vas a darte cuenta en unos minutos cómo la tecnología de síncronos te va a permitir primero reutilizar información no nativa de este software y dos, poder diseñar. Synchronous Technology tiene la característica de modelar en base a regiones. Entonces tú con simples clics puedes arrastrar las caras, modificarlas en base a una metodología de diseño y va a hacer que la generación de estos elementos, que al final son elementos sólidos o elementos algunos de componentes de chapa, sea muy muy rápido. Entonces yo diría que la parte de síncronos es la que más va a impactar para el diseño de elementos de sujeción. Igual en la parte de maquinado, posiblemente mostraremos algunas características, y también pues yo puedo estar integrando múltiples librerías, ¿no?, de prensas y algunos otros elementos para conjugar esta parte, ¿no?, ya en conjunto la parte CAD con CAM. Pero sería bueno a lo mejor si tienen este video grabado, poder visualizar en 5 minutos qué es síncrono. Ahí está, me parece el video, ¿no? ¿Qué es síncronos? En 10 minutos básicamente se menciona, ¿no? Listo, lo acabo de publicar. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pueden abrir sus micrófonos. Mientras nos ponen ahí alguna otra pregunta, digo, sé que hay muchas sesiones de este tipo en donde presentamos la tecnología y, bueno, presentamos las ventajas, los beneficios, pero no hay mejor manera de constatarlo que haciéndolo ustedes mismos. Entonces, también está disponible una prueba del software de diseño mecánico para que ustedes puedan descargarla directamente en internet. Si ponen descargar Solid Edge, hay una prueba por 45 días con entrenamiento ya agregado ahí para que ustedes puedan ver primero la estabilidad del software, la velocidad con la que abren los modelos y probar estas características de síncronos para que ustedes pues puedan, digamos, vivir o palpar un poco estas ventajas y beneficios, ¿no? Como les comento, directamente en el portal, en la página de Siemens, ahí ya va a aparecer el recuadro para que descarguen ustedes la plataforma por 45 días gratis. Exacto. Gracias, Moisés. Pues llegamos al tiempo. Agradecemos nuevamente, Franco, su participación, a toda la gente de Siemens que hace posible también la reunión del día de hoy. Como mencionó también aquí la gente de Siemens, no es la primera ni será la última vez que Siemens participe en esas reuniones, por lo cual les pedimos que estén atentos en las redes sociales. Se van a estar compartiendo esta grabación. Y finalmente, pues les pedimos que puedan ir a los enlaces que se compartieron en el chat. Estos también se van a compartir cuando se publique el video para que puedan tener acceso a todo lo que hoy se habló. Si no hay más preguntas, no sé si quisieras, Franco, finalizar con unas últimas palabras. Sí, pues nada más agradecer igual el tiempo y como comentas, pues bueno, ya tenemos agendada la siguiente sesión para la parte de maquinado y en lo que podamos apoyarles, pues estamos completamente disponibles, ¿no? Muchas gracias, Moisés, por el espacio. Gracias a todos. Nos vemos a la próxima. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.